¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados. Hoy es la emisión número 150 de este año. No veo nada detrás de cámara como preparado para un festejo, un espumante. Estamos esperando. Está el humo, está todo listo. Bueno, este es el último mes de este programa, de este ciclo 2017, y presumimos que para marzo, abril del año que viene estaremos aquí de vuelta y en el interregno tendremos la chance efectivamente de celebrar no solo los 150 programas, sino el ciclo que concluye y a la expectativa del que esperamos, como dice la palabra misma, ¿no? Poder completar el año 2018. Bueno, vamos a ver, efectivamente, tiempo al tiempo. Nos metemos en las cuestiones del día, en las cuestiones de la información, lo más importante, lo más relevante. Ayer en el cierre del programa ya les anticipábamos que se venía una situación, en el mejor de los casos, tumultuosa, conflictiva, para el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, a partir de la difusión de algunas escuchas telefónicas, algunas legales, otras no tan claro que sean legales, en torno a diálogos con diferentes funcionarios, ya sea el comisario Rodríguez, que pidió finalmente la baja de la fuerza, que era el jefe de la policía en Rafaela, con el jefe de los fiscales, el doctor Baclini, también con el gobernador de la provincia, donde aparecen solo monosílabos en boca de Lipsi, sí, dos veces a dos relatos que hace en su momento Maximiliano Puyaro, y todo un trasfondo que está relacionado con lo que desde algunos sectores pretenden atribuirle en actitudes poco aconsejables, en eso podemos estar de acuerdo, pero nunca delictivas, del ministro de Seguridad, Maximiliano Puyaro. Aquí se dan una serie de situaciones que en el mejor de los casos son de difícil explicación, ¿no? ¿Por qué un juez como Nicolás Falkenberg, a pedido de una fiscal, acepta intervenir el teléfono del ministro de Seguridad de la provincia? Por instancias de otro fiscal, Apuyán, que no le dice a la fiscal que hace el pedido que ese teléfono que se va a intervenir es el de Maximiliano Puyaro. Esto ya en sí mismo da una pauta acerca de cuál puede ser el nivel de intención de llegar a tener, como decíamos, intervenido o pinchado el teléfono del ministro de Seguridad. A lo largo de esos días que estuvo el teléfono intervenido, se registran una serie de comunicaciones y conversaciones en donde, insistimos, la fiscal que pide esto supuestamente no sabía, pero el fiscal que ordena que lo pida sí sabía que era el de Puyaro, y hay allí consideraciones, algunas palabras impropias en boca de un ministro. A ver, como dice hoy Hernán Lascano en su nota del diario La Capital, y conversamos con Hernán a propósito de esto, en alguno de los subtítulos dice apriete político. En realidad lo que quiso poner Lascano, porque me lo dijo él y es una cuestión de edición, no sé si una sutileza, pero que cambia el sentido y a la vez lo hace ambiguo cuando uno pone apriete, es aprieto político. ¿Por qué? Porque a la luz de las escuchas telefónicas, lo que uno ve y encuentra allí son una serie de comentarios, si se quiere, imprudentes, desafortunados, que pueden atribuirse a la falta de manejo, a la seguridad de que no hay ninguna cosa rara, a la torpeza, a lo que ustedes quieran llamarlo, pero de allí a recorrer la distancia que hay entre todos estos calificativos que acabo de mencionar, a un delito o a una actitud reñida con la ley, o a vincularlo con situaciones de criminalidad política, delictiva, o asuntos no santos, hay un territorio muy largo, muy extenso para recorrer, que a la luz de estos mismos hechos no hay ningún margen ni posibilidad de hacerlo, so pretexto o so pena de caer efectivamente en una maniobra de sectores policiales que han quedado relegados o que tienen intencionalidad política, o incluso de la politización del sistema judicial. Y es aquí donde particularmente pretendo hacer eje. Creo que lo de Puyaro es de una debilidad política manifiesta ahora. Quedó efectivamente golpeado, más allá de que ayer se presentó, y ustedes ven la foto de portada de Rosario 12, en presencia de los más importantes funcionarios del gobierno de la provincia, estando fuera del país el gobernador Lipsi, porque estaba en Nueva York. Están allí a la derecha el ministro de Justicia, está el jefe de la bancada de diputados del oficialismo, Rubén Galassi, se ve a otros ministros también allá, el jefe de gabinete, Farías, está el respaldo expreso del gobernador desde Estados Unidos para la continuidad de Puyaro. ¿Qué pasa con Puyaro?
Puyaro queda golpeado, debilitado políticamente. Ahora, que ese debilitamiento político sea responsabilidad propia, efectivamente, se fue de boca, dijo algunas cosas que no debería decir, seguramente que sí. Ahora, el ministro no sabía, por supuesto, que estaba el teléfono pinchado. Lo que muchos nos preguntamos es cuál es la razón real para que el teléfono del ministro de Seguridad esté intervenido y qué pasa ahora, porque ha hecho una denuncia Puyaro, que se ha verificado, porque tanto para el fiscal Arietti, como para el fiscal Baclini, como para cualquiera que entienda de derecho, no hay ningún delito, mucho menos cohecho, en el diálogo con el comisario de Rafaela, tampoco en la conversación con Baclini, a quien también se le podrá atribuir alguna liviandad o ligereza en el cargo que detenta para hablar determinados temas, pero también hay que decir que está esta situación de pinchadura de teléfono que poco tiene que ver con un Estado democrático, con una situación, digamos, en donde la perspectiva de diálogo o conversación entre integrantes de diferentes poderes pueda darse de manera, digamos, absolutamente despreocupada. Para resumir, no hay en ninguna de las escuchas, ni en todo este trámite, ningún episodio delictivo ni que se le acerque a eso. Hay sí una suerte de torpeza, si ustedes quieren usar otro término más grueso, úsenlo, del propio Puyaro por manejarse como se maneja. Hay también una intromisión política y una situación que desde el punto de vista estrictamente jurídico es muy difícil de explicar por parte de los fiscales que hacen la pinchadura o llevan adelante la intervención, y hay una suerte de versión corregida y ampliada por algunos sectores políticos y policiales que intervienen a través de la manipulación de la información, de la difusión de las escuchas, legales e ilegales, en los actos que lleva adelante el Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad que tiene muchísimas falencias, que tiene muchas cosas para corregir, la fuerza policial que tiene que adecentar, situaciones que tienen que ser efectivamente revisadas por una justicia implacable, pero que en términos de realización y de llevar adelante ha sido superior en cuanto a sus predecesores. Alguien dirá, no hacía falta mucho, pero hacía falta porque siempre se puede estar peor y porque el trabajo de Puyaro, independientemente de la simpatía o antipatía que le genere a algunos, desde el punto de vista estadístico y de los resultados, ha sido mejor que el de sus predecesores y el vector es favorable en ese sentido. No es extraño, por tanto, que haya quienes dentro de una estructura que ha medrado, que ha especulado, que se ha enriquecido con la ilegalidad, pretendan correr, mover o debilitar a un ministro que, como decíamos antes, a duras penas, con muchos pesares, con muchos más sinsabores que satisfacciones, ha llevado adelante una gestión que, como decíamos antes, puede ser objetada, como lo hemos hecho de aquí y lo seguiremos haciendo, por quedarse corto con algunas cosas que habría que hacer y que corregir, con algunas decisiones que habría que tomar, pero no por connivencia ni actitudes delictivas, como las que se pretendieron insinuar a partir de esta intervención telefónica y de la divulgación de esas llamadas y de los datos que todos conocemos. Veremos si políticamente Puyaro sostiene su gestión, si en definitiva el gobernador Lipsi, porque todo esto tiene un costo. El costo político lo tiene que sufragar Puyaro y las espaldas del gobierno de Miguel Lipsi, que veremos hasta qué punto y si está decidido efectivamente a llevarlo adelante. Porque puede tener un rédito si efectivamente sostiene al ministro y la política de seguridad empieza a dar frutos y en la opinión pública se empiezan a palpar o a verificar esas mejoras en la situación y en la vida cotidiana. Pero todo esto, como decíamos, tiene un costo político. Tiene responsables, tiene gente que ya a esta altura de la Suárez tiene experiencia y trayectoria y que tiene que tomar las determinaciones que cree conveniente. Insisto, desde el punto de vista político, creo que hay un error de Puyaro, un manejo ligero en un lugar donde esas ligerezas tienen efectivamente este tipo de repercusiones, pero desde el punto de vista legal y desde el punto de vista político no creo que haya objeciones dentro del gobierno hacia el comportamiento, la honorabilidad y la manera en que Puyaro desempeña su función. Dicho esto, primer tema del día, vamos a hacer una pausa y los invito a quedarse porque lo que viene está relacionado uno con lo otro. Lo primero que vamos a hacer es conversar con Daniel Santillán y tenemos a Daniel Guida, nuestro economista de cabecera, profesor, amigo, referencia para todos estos temas, para hablar después del contexto y de algo que es general a partir de esta historia que vamos a conocer particular, que está relacionada con la única empresa que producía zinc en la Argentina. Y hablo en termo pasado porque echó en el año 2016 a 400 obreros, porque en algún momento esa empresa recibió un préstamo de los propios
trabajadores para seguir adelante y porque esta historia de que no pasa nada, que no hay hechos ilegales, que los paraísos fiscales son algo así como una suerte de refugio para gente que tiene que protegerse de los vaivenes de una economía poco confiable como es la Argentina, y la verdad que tiene que ser poco confiable. Si el ministro de Finanzas es Caputo y se la lleva afuera, imagínese, si el ministro de Energía es Aranguren y está regenteando una offshore que hizo negocios con el Estado, pero que él no firmaba, firmaba el segundo, ni siquiera firmaba. Por lo menos tener la actitud de firmar, si no hay nada ilegal ni nada indecoroso, ¿no? Esta es la historia de una empresa que estaba en el cordón industrial, aquí nomás, cerquita de donde estamos charlando, que figuran los Paradise Papers, o sea, el vaciamiento, el despojo, los despidos y la bicicleta financiera. Hacemos una pausa y seguimos hasta las 2:15 de la tarde. No, antes. Me parece que... Bueno, ahí estamos discutiendo, ¿no? Ya estamos al aire, me avisa Víctor, porque estamos discutiendo una cuestión de fechas, ¿no? Y de años. Y de años, ¿no? De años, 20 y pico de años, ¿no? Sí. Estábamos tratando de precisar en qué momento hacíamos un programa que se llamaba Columna de Medianoche, me lo recordaba Daniel Santillán, que es nuestro entrevistado ahora, dirigente del Sindicato de Químicos y Petroquímicos de Fray Luis Beltrán, porque hacíamos un programa en la trasnoche del ET8. Yo era el director periodístico del programa, trabajaba Carlos Del Frade, trabajaba Osvaldo Bazán, que está en TN, Rosín, que está cocinando ahora en Morphy, y me estoy olvidando de alguien. Y la Tota Penice. O sea que éramos 5 de 0 a 1. Había que remar para pagar todos esos sueldos, digo, la productora. Y hacíamos columnas de medianoche. Ganamos Martín Fierro como programa periodístico en un horario marginal. Y vos me contás que ustedes en la fábrica escuchaban eso. Claro, aparte nos poníamos contentos porque un programa que escuchábamos nosotros había ganado Martín Fierro. Martín Fierro, porque vos decías, esto no puede ganar nunca. Si nosotros lo escuchamos y además nos gusta. Claro, éramos 46 trabajadores que estábamos en el turno 24, íbamos rotando y todas las noches nosotros escuchábamos en el comedor el Columna de Medianoche. Columna de Medianoche. Bueno, mirá qué reconocimiento tardío, bueno y alegre, en un momento difícil del país aquel. Sí. Que se parece bastante a esto, ¿no? Porque la historia de traerlo a Daniel a contar esto es, digamos, remitiéndonos a Quiroga, ¿no? Describe tu aldea y escribirás el mundo. Contar el conflicto de una empresa que era la única que producía zinc en la Argentina y que estaba aquí nomás, cerquita, vecinos nuestros, que cerró, que dejó a 400 obreros en la calle y que sus capitales y bienes aparecen hoy, 20 y pico de años después de aquella historia que contamos recién, pero uno después del cierre, un año y pico, en los Paradise Papers, ¿no? La guita fugada. Exacto. Además, fuimos en su momento también tapa de Rosario 12 cuando vos habías titulado Se rompió el tándem Quiroga-Santillán. Ahí era. Sí, porque había lío también, sí me acuerdo, lo debo andar por ahí también, ¿no? Estamos todos más grandes, más viejos. La tenemos archivada. Pero es alrededor del lío de la misma empresa. Claro, fue el momento ese que Sulfacid. Sulfacid aquello. Y lo de la empresa productora de zinc. Arzinc. Arzinc. Esta es Arzinc, la que sus directivos y dineros aparece en los Paradise Papers. Claro, que cuando el grupo Bungibor entrega todo el paquete accionario a Sánchez de Lozada, presidente de Bolivia, dueño de la minera Comsur, que tenía mayor accionista en la empresa, ellos después trasladan todo el paquete accionario de Sánchez de Lozada al grupo Glencore. Y ahí hace lo que nosotros denunciamos en ese momento, el lavado de dinero, en donde nosotros, para que no echen trabajadores, nosotros éramos 420 compañeros, si hay algo que nosotros siempre nos orgullecemos es cómo los compañeros nuestros, algunos desaparecidos, nos enseñaron a ser solidarios. Entonces esa solidaridad nosotros la poníamos efectiva de momento que le prestamos el 20% de nuestro sueldo a la empresa para que no haya despido y después tuvimos que hacer un paro para que nos devuelvan la plata. Usted le prestaron con el sueldo de los trabajadores a Arzinc dinero para sostener la continuidad y que no haya despidos. Exactamente, más está registrado en el Ministerio de Trabajo. Tuvieron que hacerle un paro para que les devuelva la que habían prestado, no ya para que les pague el sueldo. Exactamente, y posiblemente podemos tener algunos pesos ahí en los paraísos fiscales, ¿verdad? Claro. Podríamos pedirle la rentabilidad. Allá. Aparece ahora ahí eso, ¿no? Varios millones de dólares. Bueno, todo eso nosotros lo denunciamos en su momento. Y la empresa en ese cargo, en el caso de ese momento, estaban a cargo del grupo, digamos, entre el traspaso del grupo boliviano al grupo Glencore, que son sus manejadores, digamos, financieros. Inician un juicio en este caso. Tenemos la imagen que no han conseguido, ¿no? De archivo y toda esa historia, ¿no? Fíjate hacer todo ese tema que nosotros veníamos denunciando, lo que pasaba en Arzinc. Claro. Porque cuando Macri firma los famosos temas de las retenciones que le saca a las mineras, nosotros, como vos lo comentabas muy bien, hacíamos el único zinc que se hace en la República Argentina, en Latinoamérica, que se exportaba y se vendía a empresas multinacionales acá también, como era Sindar y Aluar. Claro. Hoy la tienen que importar. Entonces, al cerrar Arzinc, con toda la pelea que hicimos nosotros,
con la lucha que se hizo de la CGT San Lorenzo, fuimos los primeros que hicimos un paro a Macri en todo el cordón industrial, que fue un paro muy, muy representativo de toda la CGT San Lorenzo, y que yo, como una cosa por ahí cómica y triste a la vez, yo decía que lo único que le habíamos parado la mano a Macri era Bianchi, cuando se enojó con Boca, y sí, nosotros en la CGT San Lorenzo. Ahora, el panorama es preocupante ahora, ¿no? Sí. Esto de Arsín ocurrió hace un año y pico, quedaron 400 trabajadores en la calle, no sé cuántos han podido volver a insertarse con su actividad específica, pero ya en el cordón industrial hay un nivel de preocupación, no solo por la fuente de trabajo, sino por lo que a niveles superiores de la cuestión sindical se está conversando, negociando. Una cosa distinta es lo que viven ustedes allí, a lo que efectivamente pueden conversar Triaca, Daer, qué sé yo, Moyano incluso, Barrio Nuevo. Hay un clima diferente, ¿verdad? Yo ya le decía a tu compañero Aleo que nosotros lo padecimos a Triaca. En el momento cuando hizo una carnicería, Triaca Padre, cuando hizo una carnicería en SOEPU, el Sindicato de Químico Petroquímico de San Lorenzo, donde estaba Petrobras, que ahí es un desastre. En ese momento nosotros teníamos una reunión con la gente allegada a él, y me acuerdo, nunca me voy a olvidar esta frase, que él dijo que nosotros nos abusábamos porque había trabajo en el cordón industrial. Esto era Triaca en el menemismo. Claro. Con Edgardo Quiroga, que fue en lo que nos opusimos a todo este sistema neoliberal, los sindicatos que en ese momento se absorbieron dentro del menemismo, terminaron destruidos. Caso Supe, en San Lorenzo, que fue la primera vez que Menem vino a San Lorenzo, hizo un discurso del Menemóvil, del Supe San Lorenzo, con Diego Ibáñez. Claro, el sindicato petrolero. Así quedó, el sindicato petrolero. Deshecho. Ahora, tenían 20 años menos todos ustedes. Nosotros teníamos unos 20 años menos. Y muchos de los compañeros que están trabajando ahora ya están en un momento en el que es muy difícil, si uno pierde el empleo, volver a laburar en el rubro o en el oficio, ¿no? ¿Cuál es la cantidad de gente que está laburando ahora en el cordón industrial, en los distintos emprendimientos donde ustedes tienen injerencia? ¿Y cuál es la preocupación, efectivamente, teniendo en cuenta algunas de las medidas económicas que ya se están conociendo? De los 460 compañeros que, digamos, directamente de fábrica, más el personal que trabajaba, que son las empresas que estaban terciarias, que también están afiliadas al sindicato, hoy en realidad hay 5 solamente compañeros trabajando, porque son técnicos mecánicos, trabajando en empresas aceiteras que se pudieron reubicar. El resto se está gastando en la indemnización. Nosotros pudimos cobrar casi la mayoría de la indemnización. Todavía está la carpa enfrente de Arsín reclamando una deuda que tienen con nosotros, pero laboralmente en el cordón industrial no hay trabajo, no se consigue una reubicación máxima, como lo está diciendo, con compañeros que tienen la edad nuestra, algunos menores, que se están gastando de 800 a 2 millones de pesos que cobramos en la indemnización, en donde empieza de vuelta lo que eran los parripollos, todo eso mismo. El mercado y todo eso. No pasa nada por ahí. Pero yo te quería agrandar un poco más esto acá, porque yo pertenezco a una federación en Buenos Aires que la armamos hace 7 años. Y recorro el país porque soy secretario de organización. Bueno, realmente en todo lado que voy hay cierres de empresa, hay baja de turno, baja de producción, empresas emblemáticas como Atanor, en donde cierra Atanor para hacer un country. En Córdoba despidieron 24 compañeros, empresas como Arsín, que históricamente hacían la producción nacional. No solamente queda en esto, sino de que está el desprecio, por lo que yo tuve la oportunidad de decírselo a Triaca hijo, de que no tiene la más pálida idea de lo que es la industria. ¿Vos pudiste hablar con Triaca, con el ministro Triaca actual? Nos atendió con un total tono de desprecio, Pablo. Te puedo decir, basta con llamarlo al doctor Julio Genesini. Nosotros hicimos una reunión. Julio Genesini, que es el ministro de Trabajo de la provincia. Hoy. Estaba en esa reunión también. Estaba él, estaba el intendente de Frolis Beltrán y la CGT San Lorenzo. ¿Quién era el intendente de Frolis Beltrán? La que estaba intendente ahora, todavía la Canut, la doctora Canut. Ahora ganó el hijo del doctor Cominelli. Yo digo el hijo del doctor porque el padre era una figura muy conocida en la zona, ¿no? Trabajaba para la Mutual Nuestra. Bueno, por eso, Cominelli era un tipo muy querido y reconocido. ¿Sí? Ahora está el hijo. Exactamente. Esperemos que vaya por esa huella. En el año que pasó todo esto, bueno, fuimos con la CGT San Lorenzo, nos atendieron 20 minutos, media hora, con un total desprecio hacia todos nosotros, que realmente había ahí un señor Mastrocola y otro apellido Sabor, que yo creo que después que se atendieron con nosotros se fueron a bañar, porque era tal la impaciencia por que nosotros nos levantáramos y nos fuésemos. Y esto te lo puedo ratificar, digo, el doctor Julio Genesini, que estuvo presente en la audiencia, y que nada la provincia tampoco pudo hacer para que Glencore levantara Arsín, se fuera, como se fue, dejó todo el pasivo ambiental que está todavía allí. Eso está cerrado y quieto ahí. El pasivo ambiental es lo que está pasando, que no sabemos qué exactamente. Exactamente. Que no pueden entrar. Y no sabemos, no nos dejan entrar, pero aparte tampoco sabemos qué es lo que van a hacer allí, porque eso es todo un suelo que está habilitado para una empresa química. Claro. Entonces todo esto, que ayer hablábamos con Leo, si salíamos por el tema de las traiciones, y el americano más famoso que tenemos nosotros siempre decía que la mentira es la antesala a la traición.
Y hay un colega de ustedes que escribió un libro hace muy poco que dice, sin traición no hay neoliberalismo. Entonces eso es lo que nos está pasando a los trabajadores. Las grandes traiciones de la CGT Nacional con respecto a estos acuerdos espurios que están haciendo y que nosotros, lamentablemente, los trabajadores aceptan esto y mucha gente, a través de la prensa que hay a veces también que no sabe lo que es un convenio colectivo, irrumpe en la salud mental de cada uno de nosotros. Y hay parte de razón. Nosotros, cuando hace 2 años atrás inauguramos la sede de la federación nuestra, había dirigentes sindicales que lo tenían que bajar del auto, porque no pueden caminar. Y es cierto que esto es así, pero no todos los dirigentes sindicales son así. Claro. Yo conozco a los compañeros de la UON de Villa hasta Puerto San Martín, que trabajábamos, incluso que luchamos. El movimiento sindical de Rosario y ahora el que se ha generado, el Obrero Santa Fe, es una suerte de respuesta a las cúpulas sindicales burocráticas, prebendarias, entreguistas, que están tratando de abroquelarse en los territorios, donde después tienen que dar la cara a los laburantes. Si vos te volvés ahora a Fray Luis Beltrán, a Puerto y demás, y caminar por la calle y hablar con la gente que te viene a contar cuál es el problema. Le pasa a los muchachos de la bancaria acá, le pasa a Nucci en judiciales, le pasa a la gente de Luis Fuerza. Creo que en definitiva, es una suerte de, no sé si reaseguro, pero un bastión que se consolida en distintos lugares, independientemente de lo que se negocie en el Poder Central, ¿no? Fue una cosa muy importante que por ahí no se le dio la educación correspondiente. Todo ese grupo de compañeros que vos nombrás, hace muy poco tiempo vino el doctor Tomada, ex ministro de Trabajo, y juntamos 550 dirigentes sindicales en el salón de SOEA, Sindicato Aceitero, en Puerto San Martín, en donde estaban compañeros Hoffman, todos compañeros de ATE, Sí, CTA, y además con gente de distinta extensión, gente que viene del peronismo, del radicalismo, del socialismo, de la izquierda, del trotskismo, de todos lados, pero que tienen un cable a tierra y con una referencia específica a los problemas de los trabajadores, ¿no? Y que somos trabajadores porque vemos al día todo esto, porque ¿sabes qué pasa, Pablo, ahora con todo este tema de los jubilados, todo esto? Nosotros somos prestadores de PAMI en el centro medio que tenemos. Nos debían 868.000 pesos. Hasta el día de hoy tuve yo una reunión para ver si me dan una reunión para ver cómo nos pagan la deuda. Van en detrimento no solamente de los compañeros jubilados, sino de los que se van a jubilar. El hecho de que haya menos aportes patronales, nosotros vamos a recibir menos dinero y no tenemos para las obras sociales. Para poder sostener eso. La obra social nuestra de una sola gratuita. Te damos la ortodoncia, lo afiliado nuestro gratuita hasta los 15 años. En la manera que sigan cerrando empresas, en la manera que está, esto no se puede pagar. Esto, bueno, por ahí ayer me decían, ¿por qué la gente sigue votando? Y yo creo que al argentino a veces por ahí le gusta, como dice Víctor Hugo, mentime que me gusta, ¿no? No lo sé. Y bueno, espero que no sea, o que no lo asumamos. Gracias por haber venido. No, gracias a usted, vamos Pablo. a estar atentos a lo que ocurra de aquí en adelante. Cómo no, te agradezco mucho. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos vamos a estar hablando acá con el doctor Daniel Guida de temas económicos de esto mismo, en distintas dimensiones. Ya venimos. Bueno, muy bien, para nosotros es un gusto cada vez que viene Daniel Guida poder charlar distendidos, sin demasiada prisa ahora, y con la posibilidad de abordar situaciones que, si bien parten de hechos coyunturales, o de episodios o de situaciones particulares, permiten tener un panorama más amplio y general, ¿no? La historia que contaba recién el dirigente sindical del cordón industrial es una, si se quiere, muestra de varias historias similares, pequeñas o más grandes, que se han dado a lo largo de los últimos años en la Argentina. Específicamente él hacía una suerte de remisión a los 2000, al 95, 96, por el programa de radio, ¿no?, que él citaba. Con situaciones en alguna medida parecidas a las que se están viviendo ahora, ¿no? Incluso con protagonistas que se repiten, o apellidos, en nombre propio o en nombre del padre, ¿no? Porque el Sturzenegger de entonces es Sturzenegger, pero el Triaca de aquellos años es su hijo, ahora que está al frente del Ministerio de Trabajo, con actitudes que son ya conocidas, ¿no?, en términos de ajustar los costos laborales o transformar a la Argentina en competitiva a partir de una receta que ya sabemos cómo ha terminado, sobre todo en la zona industrial, en todo este sector del país donde el trabajo del obrero efectivamente es notable y es un impulso, ¿verdad? Efectivamente, vos lo decís, ni siquiera es una cuestión de ver qué similitudes políticas hay. Aquí claro, hay un conjunto de medidas de política económica que conducen a una situación general de la economía y por lo tanto después extendida al conjunto de la sociedad y los sectores, que no por repetitiva puede asignarse algún beneficio o alguna posibilidad de éxito. Claro. Objetivamente no hay posibilidades de éxito, porque además, si uno analiza las medidas, casi son contradictorias, Pablo. A ver. El tema de la tasa de inflación. Por ejemplo, hoy nos amanecemos con que el Banco Central, producto de que la inflación no fue contenida, sigue aumentando la tasa de interés. Si sigue aumentando la tasa de interés, esto es un manual de economía,
el costo del dinero es más alto, por lo tanto es menos posibilidad de inversión productiva. Claro. Y por otro lado hay inversiones alternativas en activos líquidos, es decir, tasa de interés, plazo fijo. Sí. No hay ninguna motivación para la inversión. Por otro lado, queremos hacer una reforma supuestamente laboral y fiscal que beneficie a la inversión. ¿A la inversión de quién va a beneficiar? ¿Vos te imaginás una pyme hoy proponiéndose un crédito a mediano y largo plazo con las tasas? Con las tasas que hay, imposible. Es imposible. No hay ningún negocio que dé una rentabilidad capaz de hacerlo. Entonces, es un conjunto de medidas que ya las vimos, pero objetivamente las vimos. Y vos decías muy bien, ¿no es cierto? No solo las medidas, sino las personas. Y yo creo que la gente esto tiene que reflexionar y volver un poco a la memoria. Claro. Mencionaste al presidente del Banco Central. Hay un exministro que fue prácticamente el responsable de gran parte de la crisis, que tuvo la valentía o el tupé, no sé cómo decirlo, con mucho respeto, de ir al Banco Central los otros días a dar una conferencia y después anunciarles a todo el mundo que estas eran las políticas que él había implementado y que esa gente que estaba allí eran justamente gente de su equipo. En el caso de Cavallo, ningún remordimiento del personal. Pero absolutamente, ¿no? Ni siquiera una autocrítica de decir, bueno, aunque pudimos haber estado acertados en alguna cosa o en alguna otra no. El resultado fue negativo. Tenemos posibilidad de cambiar lo que hicimos, digamos. Claro, corregir los yerros. Claro. Hay un agravante a esto, que la Argentina y el mundo del 2017 no es el mundo de la época del 90. Claro. Este es el agravante. Por eso va a una velocidad vertiginosa. No te olvides vos que ese proceso de endeudamiento y deterioro le llevó a la Argentina más de 10, 12 años. Ahora es 6 meses. Acá, Primero 6 meses y ahora sigue. Por supuesto. Por eso a veces a mí me preguntan, ¿qué ves de la reforma fiscal que está proponiendo ahora el gobierno? No, la reforma fiscal el gobierno ya la hizo. ¿Cómo se la hizo? Sí, la hizo. ¿Cuándo? Los primeros días que asumió en el 2016. Lisa y llanamente, devolviéndole a las mineras miles de millones, eliminando las retenciones. Esas son las bases de la gran canilla de recursos que tiene el Estado. Claro. Entonces, cae la recaudación, el gasto no baja, al contrario aumenta, el déficit es una constante. Entonces, esta reforma o esta cosmética que se está proponiendo, a lo que va a tender necesariamente es a que sigan bajando los recursos del Estado. Es decir, estamos intentando apagar un incendio, como decían por allí los muchachos, tirándole balde de nafta. Ahora, esto es una cuestión matemática, numérica. Eso es lo que iba a preguntar. No hay que hacer ningún esfuerzo político, ni ideologizarlo, ni meterse en las teorías económicas. Es decir, es una cuestión de números. Cuando estábamos en la pausa, decía, esto se asemeja a una cata ciega, ¿no? Cuando uno le dan las botellas de vino, le ponen la bolsa de papel madera y le dice cuál es el Malbec, cuál es el Cabernet. Hagamos una cata, digamos, de economía ciega. ¿En qué lugar del mundo, no importa el nombre del presidente, el partido que lo llevó al gobierno y demás, está esto desde el punto de vista técnico, económico, académico? Es decir, ¿dónde dice que si uno aumenta la tasa va a bajar la inflación? ¿En dónde pasó o dónde está pasando? ¿Dónde se gobierna con esos parámetros? No, de por sí, a ver si nos entendemos, de por sí esta base filosófica de estas ideas académicas están perimidas en el mundo. Claro. Prácticamente ya las universidades de primer nivel en el mundo no las discuten más, porque el fracaso se extendió después de la crisis de Lehman Brothers en Estados Unidos y a todo el mundo y está instalado en Europa. De manera que estas cosas así, que nos hacen creer que es el único pensamiento académico serio y demás, no va más en el mundo. No va más. Cuando preguntás países, evidentemente ningún país rico ni serio del mundo. Claro. Lo revisas rápidamente, aún entrando por internet. No te haces una idea que en Alemania la discusión es esta, o que en Suecia o en Noruega. Sí. En el propio Estados Unidos, ahí tenés el ejemplo. Estados Unidos, cómo está manejando sus relaciones en el campo laboral, cómo está protegiendo su industria hacia afuera, cómo está defendiendo la tasa de interés, cómo está generando nuevos recursos para defender justamente el trabajo interior del país. Esto como está no tiene un correlato serio en ningún país serio, o al menos en un país que se proponga crecer y distribuir con justicia. Seguro que no está. Claro. Ahora bien, la concepción filosófica es lo que le pone en la pantalla a los intereses. Tristemente, nuestras políticas son lisa y llanamente políticas que están destinadas a modificar la estructura básica de la sociedad y a transferir enormes recursos del conjunto de la sociedad a los sectores concentrados. Porque este es el resultado. No es una mirada, Pablo. Este es el resultado. Sí, es lo que se ve. Si vos lo que haces es ampliás el rendimiento de las especulaciones, ampliás el rendimiento, por ejemplo, del sector agroexportador, y por otra parte, bajás el consumo de las clases trabajadoras en general. Se deprime el salario, se deprime el salario. Hay pérdida del poder adquisitivo, pérdida de la capacidad de negociación, que ahora además queremos introducir una reforma laboral. Es muy simple.
Si vos miras por fotos, te vas a dar cuenta de la situación general de la sociedad en un momento y la situación que tiene hoy. Conclusión, ¿qué son estas políticas? Lisa y llanamente políticas de intereses concentrados muy claros, ¿no? Claro, y que además ahora tienen un aditamento que creo yo está sostenido fundamentalmente por los fantasmas del pasado, algunos que más que fantasmas eran caricaturas de personajes siniestros, ¿sí? Que habilitan cualquier tipo de situación sobre de pensar que podía haber vuelto aquello, o estar todavía dentro de aquello. Digo, que esté preso Vudú, que esté preso Devido, más allá de que no se ha respetado el debido proceso, que al final de la investigación probablemente haya razones, y eso lo tendrá que decidir la justicia, en alguna medida está habilitando a que Aranguren tenga participación en empresas offshore y las haya seguido a lo largo del año anterior, mientras era ministro, haciendo negocios además de esa empresa con el Estado argentino, que la vicepresidenta pueda decir frente a todos, sin que nadie se escandalice, que Luis Caputo viene a ser ministro a perder plata. Ayudar a la Argentina. A ayudar a la Argentina, ¿no? Y otro tipo de consideraciones como si fuera Albert Schweitzer, ¿no? Pero yo estoy espantado, te confieso. Tenía muchísimo más respeto hasta humano por Gabriela. Casi me disculpo en público, le estoy perdiendo hasta el respeto humano. Que le diga a los argentinos que este chico Caputo vino a ayudarnos. 43 millones de almas ayudados por Caputo. Yo, honestamente, te digo, es casi vergonzante, porque que esto lo diga, a ver, algún puntero de barrio, algún dirigente oscuro por ahí, algún chico en la militancia, alguno en una discusión de café, bueno, podría... Que la vicepresidenta de la Nación, frente a tamaña barbaridad de lo de Caputo. Porque lo de Caputo es más allá de lo penal. Sí, sí. Aquí hay que distinguir lo moral, moral, lo ético, la ejemplaridad, Pablo, por supuesto. ¿Te das cuenta que le pueda decir a la población con toda libertad que la verdad que este chico ha dejado de ganar plata para venir a ayudar a la Argentina? Sinceramente, es un poco revelante. No, y que otros funcionarios digan que Aranguren no firma cuando hay conflicto de intereses, firma el de abajo, le dice firma acá. Por supuesto. Pero es peor todavía, yo prefería que ponga las cosas arriba de la mesa y firme él. Por supuesto, se ve que está siguiendo el consejo de Alonso, Laura Alonso, la persona... Bueno, que está encargada de oficina de corrupción. Se ve que está recibiendo buenos consejos, pero en definitiva, este problema, vos no lo podés mirar de la perspectiva económica, ¿entendés? No, ese es el problema básico. Este es el problema, de manera que vos me preguntás, en términos académicos, en términos de números, esto va mal. Sí. Ahora, si encima le pones este marco social, político, filosófico, moral a esta sociedad, ¿dónde estamos, Pablo? ¿Dónde estamos realmente? ¿No? Sí. Porque a mí me parece que es muy serio que le planteemos a la sociedad esto, independientemente de lo que vos decías, ¿no es cierto? Que la justicia se ocupe de vos. Por supuesto, y que se pudran en la cárcel los que son ladrones, corruptos, sin nombre, cualquiera sea el color. Cualquiera el modo. Ahora, el tema paralelamente con esto, Daniel, es que mientras esto se hace desde el gobierno y desde algunos despachos oficiales y donde además hay una suerte de andamiaje, ayer decíamos Comodoro Pro en vez de Comodoro Pi, de los mismos jueces que reciben las mismas órdenes de despacho habitados por otras personas. Porque el servilismo judicial es una constante que hace que la justicia sea un poder poco fiable. Es lo que parece verse, ¿no? Bien. Lamentablemente lo que parece que se ve. Digamos. El tema del rol de la oposición, es donde uno se pregunta, bueno, ¿qué van a hacer los 100 diputados del peronismo? ¿Qué van a hacer los 30 senadores que tiene? ¿Qué va a hacer la CGT, el Movimiento Obrero Organizado? Recién escuchamos a un dirigente sindical de los que vuelven a la casa y vive como viven los laburantes, decir que se están organizando porque le tienen más miedo a los referentes sindicales nacionales que a los propios funcionarios del gobierno. Bueno, vos entrás en un campo filosófico interesantísimo. Sí. Lástima que el tiempo de TV es corto, pero yo creo que comparto contigo. Podemos empezar hoy y seguir otro día. Con todo gusto. Yo creo que la posibilidad objetiva de una mirada optimista para el pueblo argentino es volver a la posibilidad de la organización popular de la gente, o sea, ya sea a nivel institucional, a nivel de los dirigentes sindicales. Y es evidente que va a ocurrir tarde o temprano, pues ya ocurrió en Argentina. Claro. Cada vez que hubo estos procesos, vos te vas a acordar. Hubo emergentes. Hubo emergentes. Sí, claro. A ver, si querés hablemos del Ubaldini de Alfonsín o del Moyano de Menem. Sí. Con sus limitaciones. Por decir, o del Agustín Tosco de Onganía. O de la CGT de los argentinos. Por supuesto, Ongar y compañía. Por supuesto. Es evidente. En distintos momentos históricos con distintas Y eso fue caras. producto, ¿sabes de qué? De que los dirigentes no estaban a la altura de las circunstancias y las bases tuvieron que desbordar. ¿Sabes cómo lo pienso eso? Y lo anhelo. Yo te diría, como buen cristiano, es un ruego a Dios, que sea sin violencia, que sea en paz y que lo podamos hacer en el diálogo. Porque estos caminos son peligrosos, Ya cuando ya comienza esta cosa de mezclarse todo, me da la idea que y cuando además se casi exacerban las incontrolable, posiciones, ¿no? claro, y se
polemiza en nivel de antagonismo irreductible, Claro, de no hay enemigo, forma, no hay forma. de imposibilitador, de hombre que hay que corregir, eliminar. Bueno, aquella frase tristísima del presidente de meter en un cohete a 562 personas y mandar a la luna. Claro. ¿no? Eso Son, es una son cosas feas. Por Son cosas supuesto, feas. por supuesto. Lo de Michetti es feo, sinceramente. Más vale no lo digas, defenderlo de otra perspectiva. Porque si no te sentís un tonto, ¿no? Había un periodista por ahí que decía algo más duro, pero Sí. realmente que nos digan esto. Y en términos de economía, te digo esto, Pablo, no es un buen camino el que estamos siguiendo. Recién algunos de los muchachos en el piso me decían, ¿en qué tiempo, Daniel? Yo no, vos sabés que no manejo la bola No, de por cristal, ni me supuesto. gusta ser agorero. Pero evidentemente los tiempos pueden apresurarse en virtud, ¿sabes de qué? Del mundo, ya no de la Argentina. Del contexto internacional. ¿Hasta dónde va a permitir el que te está prestando determinado tipo de situaciones? Ya nos pasó. Sí. Ya nos pasó. ¿Te Sí, acordás? Canje, megacanje, contracanje, hasta que un día nos levantamos y le dijeron al presidente, señor, no va más, pero no un poquito más, no va más, y no va más, y no va más, y no fue más. Sinceramente. ¿Por qué? Porque la Argentina había perdido capacidad de pago. Claro. Nosotros no decretamos el default, los argentinos, ¿no? Por buena voluntad, por viveza, porque aplaudían a los diputados. sí. Lo hicimos porque no podíamos, objetivamente no podíamos. No había manera. No había manera. Es como cuando el banco te ejecuta y te mandan a la justicia. Esto es igual. Si no corregimos esto, Pablo, y esto sí lo puedo decir con toda autoridad académica, es probable que tengamos serias dificultades con el sector externo, más allá de que el presidente del banco está muy contento que vamos a tener reservas por el 15% Sí, del a eso Producto renunció Bruto, ¿no? también, ¿no? Habría que preguntarle cuáles de esas reservas son reales, cuáles se ganaron vendiendo y comercializando. Claro, y no pidiendo Y préstamos. son préstamos, ¿no? Daniel, como siempre, un gusto. No, gracias a ustedes. Vamos a seguir charlando, Gracias, como siempre, muchas muy amable, muy claro. Nos vamos, volvemos mañana, como siempre, después de las noticias del mediodía, ya promediando la semana. Después el viernes tenemos la tertulia habitual con Richardino y tal vez con Oscar Bertone, que también está de vuelta ya. Así que ha sido un gusto, como siempre. Nos encontramos y que tengan un buen día. Chao.